Últimas noticias. Hansi Flick lanza provocaciones a Carlo Ancelotti en conferencia de prensa. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir siempre nuevos vídeos. La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid, dos de los mayores clubes del fútbol mundial, es conocida por trascender los límites del campo, manifestándose frecuentemente en declaraciones públicas, estrategias tácticas y hasta en las alineaciones elegidas por sus entrenadores. Recientemente, Hansi Flick, técnico del Barcelona, se vio envuelto en una guerra de palabras inesperada con Carlo Ancelotti, el experimentado entrenador del Real Madrid, tras un comentario que muchos interpretaron como una provocación velada. El episodio comenzó en un momento de alta tensión en la temporada, cuando ambos clubes enfrentaron desafíos impuestos por el calendario apretado de la liga, una cuestión que ha generado debates acalorados entre directivos, jugadores y, por supuesto, los propios entrenadores. Para el Barcelona, la situación se agravó con un partido contra Osasuna, programado a menos de 48 horas del final de la pausa internacional de marzo, un intervalo que, según expertos, es insuficiente para la recuperación física de los atletas tras sus compromisos con sus selecciones nacionales. El resultado fue desastroso. El equipo catalán no solo perdió el partido, sino que también perdió a Dani Olmo, uno de sus jugadores clave, quien salió lesionado, dejando al plantel aún más presionado en un momento crucial de la temporada. Mientras tanto, el Real Madrid enfrentaba sus propias batallas con el cronograma de la liga. Ancelotti, conocido por su postura crítica hacia la organización del fútbol español, rara vez dejó pasar una oportunidad para expresar su descontento con las autoridades de la liga. En varias ocasiones, el italiano señaló cómo el exceso de partidos y la falta de planificación afectan el rendimiento y la salud de los jugadores, una queja que resuena en muchos ámbitos del deporte, pero que adquirió un tono particular viniendo de un técnico con su historial victorioso. La diferencia de enfoques entre los dos entrenadores fue evidente. Mientras Ancelotti vocalizaba abiertamente sus frustraciones, Flick, en su primera temporada al mando del Barcelona, parecía adoptar una postura más contenida, al menos hasta el momento en que su declaración después del partido contra Osasuna encendió la chispa de la polémica. Preguntado si seguiría el ejemplo de Ancelotti y criticaría públicamente el calendario, Flick respondió con una frase que, aunque breve, llevaba un peso simbólico: "Nosotros somos el Barça, no el Real Madrid. Y estoy muy orgulloso de ser el Barça". El comentario, a primera vista, podría leerse como una simple afirmación de identidad clubística, pero, en el contexto de la rivalidad histórica entre los dos equipos, rápidamente se interpretó como un comentario indirecto al Real Madrid y a la postura de Ancelotti. La prensa deportiva, siempre ávida de un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los gigantes españoles, no perdió tiempo en amplificar la declaración, poniendo los reflectores sobre los dos entrenadores. Para entender la magnitud de este intercambio de palabras, es necesario considerar el momento en que ocurrió. Ambos clubes están en una disputa feroz por el título de la liga, con el Barcelona liderando por un margen estrecho y el Real Madrid buscando recuperar terreno perdido tras algunos tropiezos. Además, la temporada ya había estado marcada por enfrentamientos directos intensos, como las victorias del Barcelona sobre el Real Madrid en la Liga y en la Supercopa de España, lo que solo aumentaba la temperatura de la rivalidad. La pausa internacional de marzo, aunque esencial para las selecciones, a menudo deja a los clubes en una posición delicada, con jugadores regresando agotados o lesionados, y los entrenadores teniendo que improvisar para mantener el ritmo en las competiciones nacionales. En el caso del Barcelona, la lesión de Dani Olmo fue un duro golpe, especialmente considerando la inversión realizada en su fichaje y el papel central que venía desempeñando en el esquema de Flick. El Real Madrid, a pesar de contar con una plantilla profunda, también enfrentaba problemas de lesiones y desgaste, algo que Ancelotti venía destacando como un reflejo de la mala gestión del calendario. Así, el escenario estaba preparado para que una simple pregunta en la conferencia de prensa se convirtiera en un nuevo capítulo de la saga entre los dos clubes, con Flick y Ancelotti, intencional o no, asumiendo los roles de protagonistas en esta narrativa. Lo que comenzó como una cuestión de logística deportiva pronto se transformó en un enfrentamiento de filosofías, personalidades y, sobre todo, lealtades clubísticas, reavivando la llama de una de las mayores rivalidades del fútbol mundial. Tras la victoria del Barcelona sobre Osasuna, en un partido que expuso las fragilidades impuestas por el calendario apretado y la falta de descanso tras la pausa internacional, Hansi Flick enfrentó una conferencia de prensa cargada de expectativas. El partido, jugado a menos de 48 horas del regreso de los jugadores de sus selecciones, había dejado al equipo catalán en una situación complicada. Además del resultado adverso, la lesión de Dani Olmo, pieza clave en el esquema táctico del entrenador alemán, se convirtió en un símbolo del costo físico que el cronograma de la liga estaba exigiendo a los clubes. La prensa, consciente de las frecuentes quejas de Carlo Ancelotti sobre el mismo tema, vio ahí una oportunidad para poner a prueba la paciencia de Flick, un técnico que,
Hasta ese momento, había mantenido un perfil más reservado en comparación con su colega italiano. La pregunta llegó directa. ¿Seguiría el ejemplo de Ancelotti y usaría el espacio público para criticar abiertamente la organización de la liga, señalando a los responsables de una planificación que muchos consideraban inhumana? La respuesta de Flick, sin embargo, fue inesperada y abrió las puertas a la polémica que le seguiría. Con un tono firme pero con un leve sarcasmo que no pasó desapercibido, Flick declaró: "Nosotros somos el Barça, no el Real Madrid. Y estoy muy orgulloso de ser el Barça". La frase, dicha con la naturalidad de quien solo está reafirmando una convicción, resonó mucho más allá de lo que quizás el mismo entrenador había previsto. Para los periodistas presentes, para los aficionados que siguen cada detalle de la rivalidad entre los dos clubes y hasta para los analistas deportivos que viven de diseccionar estas interacciones, el comentario sonó como una provocación sutil pero certera. No era solo una cuestión de diferenciar a los clubes en términos de identidad o enfoque, había ahí una implicación de que el Barcelona, bajo su dirección, enfrentaba los desafíos de una manera distinta y posiblemente superior a la del Real Madrid de Ancelotti. La elección de palabras como orgulloso y la oposición directa entre Barça y Real Madrid cargaban el peso de décadas de rivalidad, transformando una respuesta sobre logística en una declaración cargada de simbolismo. El contexto en el que se hizo el comentario solo amplificó su impacto. El Barcelona venía de una temporada de reconstrucción bajo Flick, quien asumió el mando con la misión de devolver al club a la cima del fútbol europeo tras años de inestabilidad. La derrota ante Osasuna, aunque un revés, no borraba el hecho de que el equipo ya había superado al Real Madrid en 2 enfrentamientos directos esa temporada, uno en la Liga y otro en la final de la Supercopa de España, marcando 9 goles contra el rival. Este éxito le daba a Flick una base sólida para hablar con confianza, pero también aumentaba la presión para que mantuviera la compostura en un momento de adversidad. Mientras tanto, Ancelotti, en el Real Madrid, lidia con sus propios problemas, una plantilla llena de estrellas, pero también afectada por lesiones y altibajos, y una campaña en la liga que, aunque competitiva, aún no había alcanzado la consistencia esperada de un club de su calibre. Sus críticas públicas al calendario se veían como parte de su estrategia para proteger a sus jugadores y, al mismo tiempo, presionar a las autoridades, una táctica que Flick, hasta ese momento, no había adoptado. La declaración de Flick, por lo tanto, no fue solo una respuesta aislada, sino un reflejo de su visión como entrenador y de cómo veía al Barcelona en relación con su mayor rival. Para algunos, el bufido descrito por los periodistas al relatar su discurso sugería un desprecio velado por la postura de Ancelotti, como si el alemán estuviera diciendo que el Barcelona no necesitaba recurrir a quejas públicas para superar sus dificultades. Para otros, era simplemente una afirmación de identidad, una forma de Flick de reforzar su conexión con el club y sus aficionados en un momento de frustración. Independientemente de la intención, el efecto fue inmediato. La prensa deportiva española, siempre hambrienta de cualquier chispa que pudiera avivar el fuego de la rivalidad entre Barça y Madrid, convirtió el comentario en titular, y los seguidores de ambos lados comenzaron a debatirlo en las redes sociales. El escenario estaba preparado para una respuesta de Ancelotti, y la guerra de palabras, aunque sutil, había comenzado todo por una frase de menos de 20 palabras que logró capturar la esencia de una de las mayores disputas del fútbol mundial. El entrenador del Real Sociedad tiene una declaración impactante. Tras una ajustada derrota por 1-0 en el partido de ida, la Real Sociedad se prepara para enfrentarse nuevamente al Real Madrid mañana, 1 de abril de 2025, en el segundo partido de las semifinales de la Copa del Rey. El enfrentamiento, que decidirá quién avanza a la gran final, promete ser emocionante, con ambos equipos conscientes de lo que está en juego. A pesar del favoritismo del Real Madrid, el equipo vasco, dirigido por Imanol Alguacil, está determinado a revertir el marcador y asegurar su lugar. Antes del crucial enfrentamiento contra el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, compartió sus impresiones en una entrevista que reveló tanto su conciencia del desafío como su entusiasmo inquebrantable. No ocultó el hecho de que el adversario es ampliamente visto como el favorito para avanzar a la final, posiblemente ganar el título. Es un poco intimidante, admitió en declaraciones al Mundo Deportivo, reconociendo la fuerza de un equipo que, temporada tras temporada, demuestra consistencia y calidad en competiciones de alto nivel. Sin embargo, Alguacil dejó claro que no estaba dispuesto a rendirse ante el peso de ese favoritismo antes incluso de que el balón comenzara a rodar. Para él, el partido de mañana, 1 de abril de 2025, representa mucho más que un simple obstáculo. Es una oportunidad de vivir algo especial, tanto para él como para sus jugadores y aficionados. Mañana tendré una noche fantástica y emocionante, nadie puede quitármelo. Nos lo merecemos, afirmó el entrenador con una convicción que refleja su pasión por el fútbol y por el club que representa.
Estas palabras llevan un tono de gratitud y orgullo por el camino que la Real Sociedad ha recorrido hasta ahora, llegando a una semifinal contra uno de los gigantes del deporte mundial. Sabe que el desafío es enorme. Después de todo, el Real Madrid tiene una plantilla llena de estrellas, un historial de victorias impresionante y una capacidad para reinventarse incluso en momentos de dificultad. Aún así, Alguacil se niega a abandonar la esperanza. Somos conscientes de que el desafío es enorme. Voy a soñar y vamos a luchar por ello, añadió, mostrando que, para él, el juego no se trata solo de números o estadísticas, sino de corazón, determinación y la posibilidad de alcanzar lo que muchos considerarían improbable. Esta combinación de realismo y optimismo define el enfoque del entrenador para el partido. No ignora la realidad. La derrota por 1-0 en el partido de ida pone a la Real Sociedad en una posición delicada, exigiendo no solo una victoria, sino un rendimiento prácticamente perfecto para revertir la ventaja del Real Madrid. Sin embargo, en lugar de intimidarse, Alguacil transforma esa presión en motivación. Ve el enfrentamiento como una oportunidad para hacer historia, para repetir el éxito de 2020, cuando lideró al equipo al título de la Copa del Rey contra el Athletic Club. Ese triunfo aún resuena en la memoria de los aficionados y, sin duda, en la suya propia, pero el técnico deja claro que su enfoque está en el presente. Voy a soñar, dijo, y esa simple frase lleva un peso enorme: el sueño de ganar, de sorprender, de llevar a la Real Sociedad a la final ante su apasionada afición.